Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Tenemos 3 temas que son noticia a partir de este momento y en la próxima hora. Aquí están primero en titulares. En Noticia México comienza el juicio contra el exar antidrogas del gobierno de Felipe Calderón en Estados Unidos, Genaro García Luna, detenido hace 3 años por vínculos con el cártel de Sinaloa. La misma corte que condenó al Chapo Guzmán será la encargada de decidir el futuro del que una vez fue un polémico y temido político mexicano. Si decide prender el ventilador, la vieja clase política se verá muy golpeada. Lo analizamos. En Noticia Perú, dentro de pocas horas inicia el que se espera sea el paro nacional más aglutinante de los últimos años en el país. Mientras que las centrales obreras se preparan, a Lima siguen llegando cientos de campesinos e indígenas desde distintas partes de la nación en lo que han llamado la Marcha de los 4 Suyos. A pesar de la represión de la policía, no se han detenido. Les presentamos esta radiografía. En Noticia Uruguay hay alarma por la extrema sequía que ya afecta el abastecimiento de agua en varias ciudades de la nación suramericana. El gobierno mantiene el estado de emergencia agropecuaria. ¿Cuál es la razón de esta crisis? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos y México, en una corte de Nueva York se desarrolla el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario del gobierno de Felipe Calderón. El presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, señaló que lo crucial es que el caso se pueda conocer la relación del acusado con autoridades de Estados Unidos, el crimen organizado y la corrupción política. Vamos a verlo. A 3 años de su captura, el alto exfuncionario mexicano Genaro García Luna tendrá que responder ante la justicia estadounidense por los cargos de tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad en declaraciones. Al ex titular de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón, se le acusa de colaborar con el cartel de Sinaloa durante casi 2 décadas, lo que significaría una vinculación con su cabecilla, el narcotraficante Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. De ser hallado culpable, el antiguo jefe de la Policía de México enfrentará un mínimo de 10 años de cárcel o la pena más alta, en un caso que se interpreta como una segunda parte del juicio del siglo contra el Chapo y que traerá una larga cola de daños colaterales en México. La Fiscalía asegura que García Luna facilitó la entrada de toneladas de cocaína a Estados Unidos desde 2001, cuando era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones durante el gobierno de Vicente Fox. Además, las acusaciones de corrupción e irregularidades como contratista gubernamental al recibir sobornos apuntan a la administración de Enrique Peña Nieto. Incluso salpica al actual gobierno por declaraciones de algunos traficantes que aseguraron que se acercaron a miembros de su equipo para ofrecerles sobornos. En su conferencia matutina, este miércoles, el presidente declaró que confía en que surja mucha información de todas las autoridades de México y Estados Unidos que podrían estar involucrados en este caso. Se tiene que ver qué relaciones había. Si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. ¿Y quiénes se beneficiaban? ¿Qué otras autoridades? Todo eso va a salir. Los ojos están puestos en el juicio al más alto exfuncionario mexicano jamás juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Recibimos a esta hora más información con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas. Hola Daniel, muy buenas noches. Cuéntanos cómo recibe la clase política en general el inicio de este juicio a Genaro
García Luna. Hola Tatiana, muy buena noche para ustedes allá en Caracas. Pues en general la clase política no ve pues con tan buenos ojos esto que está ocurriendo allá en los Estados Unidos. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado de que los medios de comunicación mexicanos no han hecho una suficiente difusión de esto que es, sin duda, uno de los temas que más deberían estar llamando o captando la atención de la gente. Inclusive ha acusado que se destacan temas que sirven más para golpear a su administración que propiamente para poder ver qué es lo que va a ocurrir con Genaro García Luna, un personaje que, como ya lo adelantabas, es clave para pues la clase política mexicana porque viene desde pues unos inicios prácticamente a finales del siglo pasado, cuando era parte o cuando entró a trabajar al sistema de espionaje y posteriormente fue con el expresidente Vicente Fox, el titular de la Agencia Federal de Investigación, y posteriormente con Felipe Calderón, bueno, pues él ya era el secretario de Seguridad Pública Federal. Durante este periodo se cometieron algunos de los hechos de violaciones más graves a los derechos humanos que se le pueden atribuir justamente a Genaro García Luna, pero también desde aquella época los Estados Unidos, las agencias estadounidenses estaban ya investigando a García Luna por sus vínculos con el narcotráfico y concretamente con el cártel del Sinaloa, que como sabemos pues es encabezado o era encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán. De ahí esta relación que ustedes ya muy bien hacían ver. Bueno, ¿qué ha ocurrido en esos primeros días? De entrada, pues la clase política muy atenta. Tenemos a un expresidente Felipe Calderón que ya no se encuentra en el país, en México, de acuerdo con versiones periodísticas, y por el otro lado, bueno, pues todos muy atentos a lo que va a ocurrir en la próxima semana. Como sabemos, en estos 2 días, allá en la corte de Brooklyn en Nueva York, se realizó la audiencia para determinar al jurado que estará participando del juicio. Un jurado que será integrado por 12 personas, ciudadanos de los Estados Unidos, quienes han tenido una evaluación por parte de la jueza que lleva el caso y que se espera que ya el día de mañana quede conformado este jurado de 12 personas más 6 suplentes. Y de esta forma darían paso ya pues propiamente a la audiencia, al desahogo de las primeras declaraciones la próxima semana. Así que de esto estaremos pendientes aquí desde la Ciudad de México y por supuesto las autoridades, la clase política y la opinión pública en general atenta, aunque sí hay que hacer una acotación. Cuando platicas en la calle con la gente, de repente como que no tienen muy fresco el dato de quién es García Luna, pero cuando le refieres que era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, inmediatamente relacionan pues a este personaje con el cártel de Sinaloa, con desapariciones, con pues muchos hechos. Les decía yo que para ahorita no recapitular, englobaremos en violaciones a los derechos humanos. Así que ahí está la esperanza. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con esto finalizo, pues hizo votos porque pueda, tras este juicio, recuperarse parte de los recursos ilegales. Hay que recordar que a García Luna se le acusa de haber recibido sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa y de varios capos del narcotráfico en México. Y bueno, el presidente López Obrador hizo votos porque tras este juicio pues pudiera recuperarse parte de este botín, algo que por lo menos hasta ahorita no se ve tan fácil. Pero bueno, así el panorama, Tatiana, desde aquí, desde México, y por supuesto estamos muy atentos de lo que puede ocurrir en los siguientes días. Muchísimas gracias, muy pendientes de ello, Daniel. Son muchísimos ceros los que están en todo caso en lo que se dice, en veremos, pero también dependerá de cuánto hable, como decíamos en titulares, de cuánto prenda el ventilador Genaro García Luna. Pendientes de ello, gracias Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, seguimos pendientes. Así es. Vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña David Peña, es abogado, defensor de derechos humanos, analista político, nos acompaña desde Ciudad de México. David, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a todos los auditores de Televisa. Muchísimas gracias. Lo primero que uno se pregunta, David, es cómo logra llegar a tener tanto poder una sola figura política. Genaro García Luna, ¿cómo llega a tener tanto poder? ¿Qué incidió para que eso sucediera? Bueno, sustancialmente porque estaba apoyado no solo por las figuras presidenciales en su momento, desde el presidente Fox, desde el año 2000, hasta el presidente Peña Nieto. Prácticamente 3 sexenios fue incrementando este poder García Luna a lo largo de todos estos 3 sexenios, pero sustancialmente yo centraría más bien que su poder lo obtuvo a través de la corrupción, es decir, haciendo pactos, haciendo acuerdos, tanto con actores políticos como con actores criminales, fue acrecentando su poderío y llegó a tal momento, llegó a tal nivel en el que los propios presidentes le temían a García Luna. Es decir, tenía tanta información, controlaba tanta información, tenía tanto poder económico y criminal que los propios presidentes no se atrevían ni siquiera a
a cuestionar sus decisiones o a cuestionar cuáles eran las políticas que estaba tomando, las políticas públicas en materia de seguridad que estaba tomando, y prácticamente pues 2 sexenios completos, Calderón y Peña Nieto, se alinearon con digamos, con esta estrategia que estaba diseñando García Luna, a sabiendas o ya con bastante información también a nivel presidencial de que García Luna pues estaba sirviendo a un grupo específico del cártel. Ahora sabemos que estaba sirviendo a varios cárteles de la droga en México, y bueno, pues eso fue la corrupción, sustancialmente rodearse de tanta corrupción fue lo que lo llevó a tener tal poder en México. David, hablemos de cada uno de los gobiernos. El primero, que es cuando él comienza su vida pública, para plantearlo de esta manera, con Vicente Fox. ¿Cuál fue el papel de Genaro García Luna? Porque además recordamos que es el momento en el que se anuncia, además a nivel nacional, la lucha frontal contra las drogas. Sí, primero cuando él entra con Vicente Fox, que fue en el año 2000, él se suma a la Policía Federal 2001, 2002 más o menos, y tenían rangos, digamos, tenía cargos no tan importantes, no tenía cargos tan representativos todavía en el gobierno de Vicente Fox, que fue el primer gobierno de transición, digamos. Se cambió el partido hegemónico que había gobernado México durante 80 años, se hace una transición a un partido de derecha, el Partido Acción Nacional, y este partido pues mantiene algunas de esas estructuras que se venían manejando desde la anterior administración política o desde el anterior régimen político. Una de estas figuras era García Luna, que insisto, no tenía hasta ese momento, 2001, 2002, no tenía un papel tan protagónico dentro de la Policía Federal. En ese momento era una estructura policíaca de seguridad, que se intentó durante el sexenio de Vicente Fox fortalecer, no se logró fortalecer, y después en el siguiente sexenio él participa en la Policía Federal, va tomando rangos o va subiendo en rangos en la Policía Federal, y para el gobierno de Calderón, que es donde se declara la guerra contra las drogas, justo en diciembre del año 2006, él ya estaba en lo que fue después la Agencia Federal de Investigaciones, que era otra, digamos, otra institución policíaca federal, pero ahí ya empezó a adquirir mucha más fuerza. Entonces, ahí fue donde él realmente se enquistó en el poder. Después pasa a tener diversos cargos en materia de seguridad, y en cada uno de estos cargos fue secretario de Seguridad Pública a nivel federal también, y en cada uno de estos cargos, decía yo, se fue ocupando no solo de dictar la política criminal o la política de ataque a la delincuencia a nivel nacional, sino sobre todo de, entre comillas, pactar con los grupos de delincuencia organizada. Es decir, cuando Calderón declara la guerra al narcotráfico, hoy sabemos que Genaro García Luna hace un pacto con el cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán, y digamos que la guerra contra el narcotráfico era contra todos los otros cárteles, menos contra ese cártel. Brinda protección, vende la protección por decenas de millones de dólares, que hoy sabemos. Sí, y eso David, es lo que ¿por qué habrá escogido de todos los carteles el del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa? ¿Por qué crees que lo escogió a él? ¿O el cártel de Sinaloa lo escogió a Genaro García Luna? Yo creo que es de los dos lados, tanto uno lo escogió como el otro se dejó escoger. En ese momento, pensemos que es 2005, 2006, el cártel de Sinaloa era el cártel más importante en México y prácticamente a nivel mundial, el segundo quizá más importante a nivel mundial. Entonces él busca, o lo buscan, o se hace una alianza con el que en ese momento era el cártel más importante, el más poderoso, el económicamente más fuerte y también el que tenía una mayor presencia en términos de fuerza y de violencia. Entonces creo que la alianza, o él pensó que su alianza era estratégica, aliarse con el más fuerte para debilitar o para golpear desde el gobierno a los otros cárteles que le estaban enfrentando, que le estaban peleando, digamos, al propio cártel de Sinaloa. Creo que esa fue la lógica, insisto, de la corrupción, ver quién tenía más dinero, ver quién tenía más poder y aliarse con el poderoso. El expresidente Felipe Calderón dice que él no sabía nada de todo lo que hacía, que es extremadamente grave, por 3 cargos, por ejemplo, por los que se le acusan en la Corte del Distrito Este de Nueva York: narcotráfico, organización para delinquir, además hablan también que ocultó muchísima información. Pero el caso es que el expresidente Felipe Calderón dice que de eso no sabía absolutamente nada en las que andaba su secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo sería eso posible?
Mira, no es posible, en términos prácticos es imposible, porque además el presidente es el que va dictando todas las políticas de seguridad en todos los gobiernos, en todos los gobiernos presidenciales que han estado en México. El presidente es el que se encarga de dictar estas políticas criminales. Entonces, es imposible que el presidente no se enterara. Uno. Dos, es imposible que el presidente no supiera que esta guerra que él estaba encabezando estaba sesgada o estaba dirigida hacia ciertos grupos, hacia ciertos cárteles, protegiendo a otros grupos, o particularmente protegiendo al cártel de Sinaloa. Es imposible que no supiera. Y tercero, es la construcción de poder de García Luna llegó a tal nivel, insisto, que era ostentoso, amenazaba periodistas, torturaba a la gente, se supieron en el gobierno de Felipe Calderón y después en el de Peña Nieto, se supieron de actos de tortura donde estuvo Genaro García Luna, masacres que fueron ordenadas por él, las tenía de conocimiento el presidente, sí supo, es decir, no era información oculta o información que no se supiera hasta hace un par de años, esa información pública, se hicieron las denuncias, simplemente el presidente no quiso enterarse. El presidente fue cómplice también, el presidente Calderón, fue cómplice de todos estos actos criminales que hacía García Luna y particularmente fue cómplice ahora de esta red criminal que favoreció al cártel de Sinaloa y que por eso está siendo juzgado García Luna. Incluso esta acusación que tiene García Luna es una solamente. En México tiene 3 acusaciones pendientes todavía que no han podido cumplimentarse porque está en Estados Unidos, y en Estados Unidos, según hay información, de que tiene otras acusaciones pendientes. No es el único, no es la única acusación que se le está sosteniendo ahora en el juzgado de Brooklyn, del condado de Brooklyn, que es el juicio que empezó hace apenas unos días. Hay que ver qué otra información tienen las autoridades estadounidenses y que se puede ir procesando en los próximos meses. Porque esto implicaría una investigación al expresidente Felipe Calderón y políticamente habría pues realmente temblor a nivel mexicano, recordando que él se ha erigido como una figura opositora absolutamente al gobierno del presidente López Obrador. Sí, yo creo que hay más de un político que está, temblando, sí, la expresión es correcta, que está con miedo de qué información va a proporcionarse en el juicio, tanto del lado de los testigos del cargo de la Fiscalía, que eso es importante, centrarlo. La Fiscalía de Estados Unidos, buena parte de los testigos que se han conocido, que se van a presentar, son ex narcotraficantes o narcotraficantes arrepentidos que han llegado a acuerdos o a pactos con Estados Unidos para cumplir sentencias menores de las que estarían sujetos en Estados Unidos ordinariamente. Estos acuerdos, y ya es importante señalarlo, que la información que se aporta en los acuerdos de testigos colaboradores en Estados Unidos tiene que ser corroborada, es decir, no basta con que un narcotraficante, por ejemplo, la Barbie, que es un narcotraficante muy famoso en México, diga, yo le di dinero a García Luna. Con su mero testimonio no basta para poder ni siquiera sostener esa acusación y tampoco para darle los beneficios de un testigo colaborador. Es decir, junto con los testimonios que vayan a dar eventualmente los narcotraficantes, hay un par de narcotraficantes, 3 o 4 cuando menos, que ya han sido enlistados que van a dar esta información en el testimonio, en el juicio contra García Luna. Esa información ya se tuvo que haber corroborado por las autoridades estadounidenses con otros medios de investigación, con otras pruebas que se pudieran tener, y por ello se presentan ya como una prueba dura, una prueba cruda, ahora en el juicio de García Luna. Yo recuerdo, y sin abusar del tiempo, en algún momento cuando uno de estos narcotraficantes salió en el juicio del Chapo Guzmán señalando que le había dado dinero a García Luna todavía libre, salió en varios medios de comunicación a decir que lo iba a demandar, que iba a denunciar porque era una difamación. Hoy, ese mismo testigo, el Rey Zambada se le llama, que es un narcotraficante también del cártel de Sinaloa, ese testigo está en la lista de los que van a deponer en contra de García Luna y a señalar no solo que le dieron el dinero, sino en qué condiciones, bajo qué condiciones, la modalidad en la que operaba, y esta información es la que está corroborándose también por el gobierno de Estados Unidos y por las agencias estadounidenses para sostener esta acusación. Claro, porque de eso depende cuánto tiempo será la condena. Se calcula que mínimo serían 10 años, pero bueno, eso lo decidirá la justicia norteamericana. Pasamos ahora, porque vamos de presidente en presidente mexicano. Enrique Peña Nieto deja la actividad pública, Genaro García Luna pasa a la actividad privada, y también entonces se hablan de puertas giratorias, de altos niveles de corrupción que beneficiaban a las personas más cercanas de Enrique Peña Nieto. ¿Crees que eso será también tenido en cuenta?
Sí, mira, yo creo que en el acuerdo al final que pudo haber llegado Peña Nieto para poder sacar de la administración pública a García Luna era esta idea de voltear hacia otro lado, tú sigas haciendo tus negocios, tú sigas haciendo tus acuerdos de corrupción y yo no te voy a perseguir, ¿no? Creo que un pacto de impunidad o un acuerdo de impunidad, tú sigas haciendo lo tuyo, yo no me voy a meter contigo, tú no te metas conmigo, y es un pacto, digamos, de no agresión en ese momento, y por supuesto que implicaba la impunidad. Se mantuvo durante todo el sexenio de Peña Nieto, no solo haciendo negocios y teniendo consultorías en materia de seguridad, sino además teniendo una fuerte presencia en varios estados, por ejemplo, para nombrar a los secretarios de seguridad pública a nivel estatal. Él seguía teniendo una fuerza detrás de su poder que había encumbrado, ya no como figura pública, digamos como funcionario público, pero siguió participando en varios de los nombramientos para elegir a quienes iban a ser secretarios de seguridad en diferentes estados. Y eso facilitaba, digamos, que ahora ella no a nivel federal, pero estas personas que nombraba de sus amistades o de su clan, digamos, de su grupo, facilitaran que el cártel de Sinaloa y ahí ya otros cárteles diversificados pudieran seguir haciendo sus negocios porque él literalmente controlaba a las agencias de seguridad a nivel estatal en varios de los estados del país durante el sexenio de Peña Nieto. Es decir, siguió con esta política en otro nivel, en otra estructura, pero siguió manteniendo también en empresas de seguridad privada, que es otro gran tema también que se tiene que revisar en algún momento, a ver cómo funcionaban estas empresas de seguridad privada, a quién daban los servicios, qué servicios prestaban estas empresas de seguridad privada, todas, insisto, bajo el manto de impunidad y de corrupción de García Luna. Con todo esto que nos has dicho, no se quiere uno ni imaginar qué estará pasando por la mente de la clase política tradicional y los partidos tradicionales que hoy en día se han unido en uno solo en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que, insisto, que el tema me parece que puede sí ser una bomba política en México, en función de la información que vaya a dar eventualmente García Luna. A mí es una valoración personal, yo como abogado, defensor de derechos humanos, yo creo que García Luna no va a dar mucha información. Yo incluso dudaría que llegara a algún acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es tanta la información y es tanto el poder que tuvo y tanta la corrupción que tiene, que literalmente estaría en riesgo su vida, la de su familia, la de todo su círculo cercano. No sé si tendría la capacidad y el nivel de seguridad y de protección para poder hablar y quedar con vida él y quedar con vida el resto de su familia. Muy probablemente esté condenado, sí, a 10 o 15 años de cárcel, pero también estará condenado a un silencio sepulcral para guardar su vida, para preservar su vida y la de su entorno cercano. Creo que el denunciar a este tipo de grupos criminales, tanto de la delincuencia organizada como grupos criminales de la política, sería prácticamente firmar su sentencia de muerte anticipada. Impresionante, eso es lo que representa para la clase política, además en ese entronque con organizaciones criminales en México y en Estados Unidos, Genaro García Luna. Muchas gracias por ayudarnos a comprenderlo. David, muy buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches. Un saludo al auditorio. Un saludo, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, dentro de pocas horas inicia el que se espera sea el paro nacional más aglutinante en los últimos años. Mientras que las centrales obreras se preparan, a Lima, la capital, siguen llegando campesinos e indígenas desde distintas partes de la nación en lo que han llamado la Marcha de los Cuatro Suyos. A pesar de la represión de la policía, no se han detenido. Les presentamos esta radiografía en minutos. Estamos en Es Noticia.
¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis en Perú con otro notable invitado, Jorge Paredes Terry, ex candidato vicepresidencial desde Lima, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Somos la multiplataforma que da voz a los pueblos del sur. Y en este 2023 seguimos en la vanguardia comunicacional. Para traerte diariamente las noticias y acontecimientos más relevantes alrededor del mundo. Nosotros, junto a ti, hacemos parte de la historia. Porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur.
Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. En Noticia Perú, la principal central de trabajadores del país se alista para dar inicio a un paro nacional este jueves con la participación de miles de campesinos, obreros e indígenas que han llegado desde los lugares más alejados de la nación. La principal exigencia es que se vayan todos, que se convoque a nuevas elecciones y que sea este año. Con la finalidad de unirse para exigir la renuncia de Dina Boluarte, la Confederación General de Trabajadores del Perú ultima detalles de cara al paro nacional convocado para las próximas horas. Además de la renuncia de Dina Boluarte, exigen una convocatoria a elecciones anticipadas y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Carta Magna. Miembros de la CGTP denuncian que la fuerza pública obstaculiza la preparación del paro nacional. El pasado lunes, por ejemplo, agredieron a miembros de organizaciones sociales que participaron en la Asamblea Nacional de los Pueblos. Además, cercaron el edificio sede del evento. Señalan que una de las amenazadas fue la dirigente Yamile Villegas Montoya, a quien arrestaron bajo el argumento de tener una orden de arresto en el departamento de Cajamarca, que ella no conoce. Pero a pesar de las coacciones por parte de la policía, miles de campesinos e indígenas siguen llegando a la capital del país. Vamos a Lima, la capital de esta nación suramericana de Perú, con nuestro compañero de labores, Ramiro Angulo, quien lo han visto ustedes durante todos estos días recorriendo las calles de la capital para tomar los testimonios más importantes, seguir el pulso de cerca de lo que significa este llamado a paro y la cantidad de personas que van llegando desde distintas partes del país, desde ese Perú profundo que lo siguen haciendo. Ramiro, adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. En efecto, acá en Lima hay bastante expectativa debido a que mañana se ha convocado a este paro cívico nacional popular, a través del cual se va a pedir la renuncia de Dina Boluarte, así como un llamado urgente a las elecciones generales. La expectativa además es porque desde hace varios días se vienen movilizando personas desde diversos puntos del país, de Apurímac, de Ayacucho, de Cusco. Hay bastante indignación debido a los altos niveles de represión policial y militar que vienen ejerciendo las fuerzas del orden. Ya hay cerca de 50 muertos. Las denuncias recurrentes que también hay son las relacionadas a las detenciones arbitrarias, a las intervenciones en locales públicos, locales privados. El día de hoy, por ejemplo, en horas de la mañana, un grupo de estudiantes de la Federación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos decidieron acoger a un grupo de pobladores de Cusco que habían llegado desde el interior del país para movilizarse. Y en horas de la tarde, la rectora de este centro educativo lamentablemente pidió la intervención de la policía, lo cual no ha sucedido con la Universidad Nacional de Ingeniería, que al contrario de la autoridad de esta otra universidad ha acogido a las personas que vienen del interior del país. En horas de la tarde también una importante cantidad de representantes de delegaciones de diversas partes del país han dado una conferencia de prensa en la Confederación General de Trabajadores del Perú y han mostrado una férrea oposición al gobierno de Dina Boluarte, y ellos piden un cambio del sistema, cambios profundos que permitan una mejor redistribución de las riquezas. Vamos a conversar con un ciudadano que, por ejemplo, ha venido de Chanchamayo. Denos su opinión, compañero, sobre
movilización de mañana? Mira, las protestas y las manifestaciones, como dice bien claro, en contra de la señora Dina Boluarte, ya está dado, ya está hecho. Miércoles 18, jueves 19, la gran concentración por la gran toma de Lima, aquí en la Plaza San Martín. Hoy más que nada las 24 provincias de todo el Perú se reúnen y vamos a estar presentes. Ya estamos presentes, ya, sino que el día de mañana, desde las 8 de la mañana, con la CGTP, vamos a estar en vivo y en directo para que el pueblo sepa y el Perú entero pueda ver cuál es y mucha diferencia que va a haber con la muerte de provincia y acá, que no pase como haya pasado el anterior con el señor Vizcarra y el presidente que ha asumido del Congreso. Y eso no quisiéramos, porque prácticamente la ley a los miembros de la policía, a las Fuerzas Armadas, están bien establecidas y no solicitamos un derrame de sangre acá. Gracias. Tatiana, esas son las opiniones espontáneas que podemos recoger acá desde la Plaza San Martín. Se ha pedido que se haga una marcha pacífica, sin embargo, la represión policial puede existir, eso es algo que no se descarta. Se han desplegado y se van a desplegar miles de efectivos policiales y esperemos que todo esté bajo control el día de la mañana. Actualmente la gente se moviliza acá desde la Plaza de San Martín, esperando a que esta movilización continúe el día de mañana. Vamos a seguir atentos para continuar informando. Muy atentos a ello. Gracias, Ramiro. Muy buenas noches. A través de Es Noticia, a través del servicio informativo de Telesur, les mantendremos a ustedes al tanto de lo que se ha denominado la toma a Lima por parte de distintos sectores de organizaciones sociales, centrales sindicales, obreros, campesinos, indígenas que llegan de esta manera, como lo ven ustedes a través de la pantalla de Telesur, hasta Lima, la capital, en un hecho que es muy extraño, bastante inédito. Y a partir de allí vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Julio Echeverría, analista político, nos acompaña también desde Lima, la capital. Julio, bienvenido. Los saludo vía telefónica por ahora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señorita Pérez? Un gusto de saludarla. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Desde hace 6 años el país vive de crisis política en crisis política con distintos actores políticos, valga la redundancia, 5 presidentes en 5 años, pero todo esto que estamos viendo y de la magnitud que estamos observando, además la expectativa que hay para mañana, tal vez no se recuerda de esta manera. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad es que no se trata de 5 ni 6 años. Esto tiene una connotación muy seria desde que se lanzó la Constitución del año 93 en particular, todo el periodo de los 11 años de lo que denominamos, en realidad aquí se denomina pues el periodo de Fujimorismo, pero en realidad fue un periodo de shogunato de Fujimori. Es un proceso de feudalización, prácticamente se ha desaparecido la industria, no existe una buena proporción de las labores obreras, manufactureras, se ha reducido a su mínima expresión, se han prácticamente desvalijado todo el estado de las empresas del Estado, no ha habido ningún apoyo en el sector agropecuario, solamente ha habido un sector que hemos regresado a 1931, cuando se planteaba una economía totalmente saqueadora de recursos primos. Ha regresado incluso hasta el lenguaje, que es muy humillante para la gente de la zona sur, que es la que el día de hoy lo estamos viendo aquí en Lima, con mayor presencia, porque realmente hay presencia de todos lados, hay presencia del norte, también de Cajamarca, de zonas que están muy ligadas al sector de la producción agrícola, de la producción ganadera, que se ha visto muy afectada en los últimos 30 años. Es un sector que está muy empobrecido, sus medios de trabajo están en un estado totalmente feudal, que prácticamente hace una tecnología de hace 500 años, están en la tecnología del buey, ¿no? Y estamos hablando de más o menos 2.200.000 agrofamilias que viven en un estado de pobreza descomunal. Realmente hemos vivido y seguimos viviendo un modelo que es un modelo de regresión intensiva, y que realmente las características son de una economía nazi, o sea, los centros poblados parecen campos de concentración, o sea, la gente vive solamente para
para comer, un grado de empobrecimiento descomunal. Y Lima vive a espaldas de ellos. Y los que se escapan, por decirlo así, de las zonas de las provincias, donde todo se decide en Lima, se decide qué minería va, qué minería no va, qué recursos se entregan, qué concesiones se da o no, todo se arregla en los ministerios en Lima, y ese es el gran resentimiento que se viene acumulando, que no es realmente un resentimiento, sino que la gente pobre mira y aplaude todas las riquezas que se salen de su zona. Claro, y eso es lo que una reivindicación, se reclama, ¿no? Una reivindicación histórica. Con usted, con esa reflexión que nos hace, comprendemos cómo deciden caminar cientos de kilómetros para llegar a Lima y hacerse visibles. Probablemente es la única forma que tenían para hacerlo, o que han tenido para hacerlo en estos últimos años. Exactamente, y cualquier cosa que se presenta como reclamo, empieza lo que se ha denominado el famoso terruqueo, ¿no? Es cierto que nosotros vivimos desde los años 80 un fenómeno de terrorismo y que fue puesto en freno en el año 92, pero hasta la fecha, cada vez que hay un reclamo, un movimiento popular que reclama sobre el estado de pobreza o de injusticia, sobre la entrega de los recursos, se le tilda simplemente de terrorismo. O sea, sí hay actos vandálicos provocados muchas veces, y son provocados deliberadamente. Incluso cada vez que hay campaña electoral, nuevamente surge el problema del terrorismo en el Brain. O sea, ya casi programado, casi adivinado. Cada vez que hay una elección, es la única forma en la que, igualmente fue el caso de los nazis, todos eran los judíos, eran los comunistas, eran los gitanos, cada vez que necesitaban tener como reflejo, como la única salvación de una mononeuronal solución, se buscaba ese tipo de enemigos ficticios, ¿no? Es cierto que sí existe unos elementos que a la fecha no son controlados. Tenemos servicios de inteligencia, pero lo único que se usa son los mecanismos de brutalidad, y la verdad que es una situación de incoherencia, de incompatibilidad para hacer frente a los problemas. No hay una conjunción de solucionar los problemas, y gran parte de esto también tiene responsabilidad los representantes, ¿no?, en el Congreso, que han dado precisamente voto de confianza a este tipo de medidas que ya se veían venir. O sea, porque el señor Otárola no es nuevo en el escenario político. Entonces, estas políticas se vienen empujando, como en todo el continente, a través de toda la internacional nazi que fue instaurada aquí por Klaus Barbie, ¿no? Sí, y todo esto además a la manera de la respuesta que da el gobierno, en este caso de Dina Boluarte, a la que también le piden que se vaya y que llame a unas elecciones, a una convocatoria de elecciones anticipadas, pero para este año, que sea pronto, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, lo cual quiere decir que sí es posible que se haga. ¿Cómo analiza entonces usted esa respuesta? Porque lo que estamos viendo es que hubo un nivel general, probablemente porque esa era la orden desde los más altos niveles de la fuerza pública, para no dejar avanzar, obstaculizar desde cualquier punto de vista o en las vías a todas estas personas que están llegando hasta Lima. Sin embargo, decidieron seguir caminando, pero eso les ha costado más de 50 muertos. Es verdad, esto lo de los 50 muertos ha sido por despliegues, digamos, locales, ¿no? En el caso de Cusco, en el caso de Puno, y en un par de casos en Arequipa. La gente ha querido movilizarse, y las fuerzas del orden, ¿no?, en realidad se han convertido en los paramilitares de esta decisión, de la cual podríamos decir, yo quisiera que decidiera algo la presidenta, pero lo único que ha decidido es comprometerse a no renunciar, porque el que está tomando las decisiones es el señor Otárola, el primer ministro, y él está comprometido a una acción geopolítica, ¿no?, de implementar realmente este tipo de medidas y poner en orden, porque lo que ya se está viendo es que están comenzando a revisar todos los contratos con China, o sea, hay una decisión geopolítica. Incluso hay un tremendo puerto en Chancay que piensan desaparecerlo a los chinos de ahí, porque todo está hecho por pura corrupción, y que es la única enmienda que pueden apelar para deshacer un contrato internacional. Entonces, esto se ha decidido en el Pentágono, en el Departamento de Estado, se ha decidido a través de toda esta red que instauró Ray Hangelen desde el año 45, y lo único que le sirve de estas zonas, y esto es la prevención para todo el continente, es la narcoeconomía que se instauró, ¿no?, y que vino a implementarla aquí
Sven y Klaus Barbie, que fueron los que empujaron a la cocaína desde Bolivia y desde Colombia, ¿no? A Pablo Escobar lo juntaron juntamente con Roberto Suárez Gómez, y esta línea es la que no se ha desprendido, y aquí tenemos al zar de la droga, que es Vladimiro Montesinos. Ya. En un plan internacional. Vladimiro Montesinos es el... Sí, dígame. Adelante. No, le decía que aquí el que ha heredado toda esa línea y todo eso, el discípulo directo de estos métodos, que los conocemos muy bien porque uno de sus operadores fue Santiago Martín Rivas, que ha sido acusado por tortura y una serie de realmente es un escándalo ese señor. Y Vladimiro Montesinos ha sido el cerebro que ha sometido a todos los generales del ejército, la marina y la aviación, los ha sometido a estos lineamientos que vienen, y cuando fue acusado incluso como agente de la CIA. Este señor, Vladimiro Montesinos, inició todas estas operaciones saliendo de una cárcel de alta seguridad, y lo pasaron porque él controla a la Junta Nacional de Justicia, controla el Poder Judicial, controla a la Fiscalía de la Nación, y por eso lo que estamos viviendo en este momento es la instauración de este modelo de narcoeconomía. O sea, es la narcofinanza la que se está instaurando, y es lo que tenemos para todo el continente. En varios ejemplos usted plantea lo de Perú, bueno, lo de Colombia históricamente, por eso lo que le quería plantear con respecto a ello es la evidencia del fracaso de la lucha antidrogas, pero que muy bien le sirve a Norteamérica. Además, usted ha dicho que hay una estrategia nazi en nuestro continente. ¿Cuál es su hipótesis con respecto a ello? Y en este caso, por supuesto, ligado a Perú en un momento de crisis tan profunda como la que está viviendo. Bueno, el modelo neoliberal, o el así llamado modelo neoliberal, es solamente una cara de esa moneda que tiene por sello una esvástica. O sea, nosotros ya hemos vivido esto cuando tuvimos el Fujichok. O sea, todo este proceso de liberalización existió también en los años 29, cuando se dio la gran crisis y se dio el crack, y uno de los bancos más favorecidos en ello fue el Wells Fargo Bank, que se compró a un montón de bancos a precio de centavos. Aquí se levantaron a todas las empresas públicas, a los bancos, ¿no? Y precisamente un representante de Wells Fargo Bank, que fue Carlos Rodríguez Mendoza, o sea, Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, porque hizo su apellido, lo hizo compuesto para seguir perteneciendo a la oligarquía. Este señor, hoy su hijo, es el encargado de toda la gran parte financiera que maneja el Interbank. Esto se maneja a través de las finanzas y se impone, como fue el Reichsbank con Hjalmar Schacht. O sea, es el mismo modelo exactamente, no hay ninguna diferencia, y es lo que se viene a implementar hoy con el Grand Reset. Y para eso les es un dolor de cabeza el ascenso del señor Lula, que propone hacer un sistema monetario para América Latina y que se pueda intercambiar con China y con cualquiera de los países como India, ¿no? Y que hoy en día se está instaurando nuevamente a través del oro. Esto es un dolor de cabeza para las finanzas, y geopolíticamente están decididos a desencadenar una guerra, porque el dólar no vale pero ni un centavo de lo que tiene de valor nominal. Lo que tiene es que tienen una especulación y tienen una cantidad de dólares que han emitido, y lo que van a hacer es someter a todas estas naciones precisamente a como lo hizo el Reichsbank cuando tuvo que invadir a Polonia y a todos los países del este. Ese es el modelo que se está implementando. No hay ninguna... Tiene mucho que ver además con el temor del anuncio del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de reactivar los BRICS, por ejemplo, en términos geopolíticos. Julio, pues muchísimas gracias por su análisis, muy interesante, profundo. Nosotros mañana atentos a esa toma Lima. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por dar la oportunidad, y sobre todo para poder alertar a nuestros países hermanos, porque Venezuela también ha alertado su unirse al BRICS, y esa es la gran amenaza. Muy gentil, señorita Pérez. A usted muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, hay alarma por la extrema sequía que ya afecta el abastecimiento de agua en varias ciudades de la nación. El gobierno mantiene el estado de emergencia agropecuaria. ¿Cuál es la razón de esta crisis? Vamos a verlo al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia Uruguay, todo el territorio nacional está bajo efecto de la sequía desde octubre pasado y alcanza ya niveles extremos. Vamos a ver los detalles a continuación. Las faltas de lluvias está afectando fuertemente al Uruguay y la región. Tanto el gobierno como los productores rurales están en alerta. La totalidad del país sufre la sequía y más del 60% del territorio se encuentra en estado de sequía extrema o severa. Estamos en una generalidad de un mapa pintado en rojo que demuestra la falta de humedad en el suelo en forma generalizada en todo el país y que además se extiende a otras áreas de la región, ¿no? que si bien no tenemos competencia en las mismas, es importante para el análisis regional de que estamos en una situación de sequía en buena parte de Argentina, Uruguay, y parte de Brasil, Río Grande do Sul fundamentalmente. Nelson Crobeto vive desde que nació en la zona de Melilla, en las afueras de Montevideo. Trabaja en la tierra desde que era un niño y no recuerda haber vivido una sequía como la actual. La carencia hídrica que afecta a todo el país es crítica, las cosechas están siendo afectadas y la producción de frutas y verduras es muy baja. Esto nunca ocurrió y bueno, pero el año pasado fue cruel y este más cruel. Esperemos que el año que viene, si llegamos, esté más o menos razonable, ¿no? Como Nelson, miles de pequeños productores rurales están sufriendo las consecuencias de una sequía extrema que no parece tener fin. Según el Instituto Meteorológico Uruguayo, la totalidad del Uruguay estuvo en esta situación desde el 11 de octubre de 2022 al 10 de enero de 2023. La situación persiste y en lo que va del mes, los registros de precipitaciones no han superado los 10 milímetros, muy lejos de lo que se precisa. Tenía que llover de 60 milímetros varios días a la semana. O en todo de 3 o 4 semanas, llover 300 milímetros para este año. Pero el déficit de agua se viene arrastrando, que capaz que tiene que llover 600, 700 milímetros, y en el invierno también su cuota correspondiente, ¿no? Sobre todo para los pozos. El gobierno manifestó su preocupación y tras una reunión de emergencia tomó una serie de medidas para intentar paliar en algo la situación. ¿Cuáles son las medidas que hemos tomado hasta el momento? Y bueno, algunas de corte jurídico, como la prórroga del pago del BPS. Hoy también se prorroga y se mantiene la reducción del costo de energía eléctrica para los regantes. Este es un costo que es de aproximadamente el 30%, una situación de déficit hídrico. Este costo siempre es importante, por lo tanto se sostiene esta medida para paliar un poco la situación. Esta difícil situación que viven los productores y todo el país respecto a la escasez de lluvias está repercutiendo muy negativamente en este momento. Pero además, según todas las previsiones, el futuro no parece alentador, por lo cual las consecuencias se van a pagar durante todo el año. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ignacio Sirio, es periodista agropecuario y nos acompaña desde Canelones, en Uruguay. Ignacio, bienvenido, buenas noches. Un placer, Tatiana y equipo de Telesur ahí en Caracas, saludarlos desde Canelones, muy cerquita de la capital, Montevideo. Muchísimas gracias. Canelones es una de las ciudades más afectadas ya por el desabastecimiento de agua en este momento. Es lo que han dicho las autoridades. Sí, se puede hacer un matiz entre lo desastroso y lo muy desastroso, porque en realidad la emergencia, el déficit de lluvias, abarca a todo el territorio uruguayo, a las 16 millones de hectáreas de uso agropecuario con que cuenta Uruguay. Tatiana, decirte que sí, Canelones, el departamento, está básicamente afectado, es uno de los más afectados, como tú decías, y esto es particularmente clave y agudo si tomamos en cuenta que de este departamento, al sur del Uruguay, proviene la mayor cantidad de frutas y hortalizas frescas para la población. Acá, para magnificar la situación, producto de un fenómeno de la Niña, hablamos de 3 años consecutivos de déficit hídrico, de extrema sequía en Uruguay, de un promedio entre 1.100 y 1.200 milímetros anuales, que es el promedio de lluvias histórico para el país. En los últimos 3 años están faltando 1.000 milímetros, es decir, que de los últimos 3 años está faltando 1 año de lluvia. Eso desde el punto de vista exclusivamente de la climatología, de la falta real
de agua. Ahora, el acumulado de esta situación, con inviernos que no han llovido, que no han compensado la falta de los veranos anteriores, hace particularmente crítica la situación, a punto tal de que en la víspera, como veíamos en el informe, se ha extendido por otros 90 días la emergencia agropecuaria en nuestro país por falta de aguas, la sequía, la seca, lo cual trae como, a la memoria la sequía del año 2008-2009, que fue la última gran seca aquí en Uruguay. Ignacio, ¿y cuál es el papel del gobierno en este caso? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo observas? ¿Resulta realmente tal vez un poco tranquilizador esta emergencia agropecuaria que ahora se extiende hasta finales de abril, por ejemplo? No, absolutamente no. Y deja de manifiesto una imprevisión importante, producto de una política general de recorte en los presupuestos del Estado uruguayo que inauguró el actual gobierno encabezado por el pensamiento neoliberal de Luis Lacalle Pou. Nomás asumir en marzo del 2020 se estableció una reducción generalizada, digamos a rajatabla, de un 15% en el gasto del Estado. Además, proyectos que tienen que ver con la problemática actual, de falta de agua me refiero, que contaban con financiamiento externo, fueron descartados. Y en las 3 sequías sucesivas, me refiero 2020, 21 y 22-23, digamos, la que estamos atravesando en este momento con especial gravedad, la respuesta de parte del Poder Ejecutivo y de los ministerios y de las áreas de desarrollo rural a nivel central, porque a nivel de las provincias o de los departamentos, como lo llamamos aquí, ha habido excepciones, pero a nivel central exclusivamente se ha respondido a través de créditos bancarios que están impedidos de acceder a aquellos productores que cuentan con deudas anteriores. Si bien son créditos blandos, subsidiados, quizá más accesibles para los productores familiares, evidentemente no han sido la respuesta adecuada. Requiere inversión pública importante y prever la próxima sequía. Siempre el problema a resolver no es esta que está en curso, sino la próxima. Bueno, este gobierno tuvo 3 oportunidades sucesivas de intentar resolverlo, pero las políticas de extremo ahorro o recorte de presupuesto en el desarrollo rural se lo han impedido. La prueba de ello es que, según datos del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, apenas 1.300 productores han acudido a estos créditos, que en algunos casos tienen formas de acceso dificultoso porque son a través de formularios web. Hablamos de apenas 1.300 productores o empresas agropecuarias que se han mostrado interesados o han accedido a estos créditos, que repito, han sido la única herramienta disponible por parte del gobierno nacional de un universo de 45.000, 50.000 empresas agropecuarias. Evidentemente, sí, el número es ilustrativo. Es un ejemplo claro del momento que se está atravesando. Ignacio, para despedirlo le pregunto, ¿y esta situación tan compleja que se está viviendo, las imágenes además hablan por sí solas, mientras conversamos con usted, Ignacio, pone en riesgo la alimentación de la población uruguaya? Bien, creo que no está en riesgo la alimentación de la población uruguaya. Más que lo que ha puesto en riesgo a la alimentación uruguaya es la caída del salario real, de las jubilaciones y de las pensiones, es decir, la pobreza o la pérdida del salario real, de la capacidad de compra de los salarios. Eso sí ha colocado en riesgo la alimentación de los uruguayos. En cuanto a la disponibilidad de alimentos, creo que no está en riesgo. Sí se va a ver una merma en las cantidades y las calidades de los productos frescos, hortifrutícolas, avícolas,
Y a propósito de eso, hago un paréntesis porque tiene que ver con la región, la cadena avícola de nuestro país, que ha tenido un impacto fuerte de la sequía del año pasado, con una ola de calor que generó mucha mortandad en gallinas reproductoras, por ejemplo, se ha visto durante el año pasado afectada por el ingreso masivo de carne de ave, saldos exportables del Brasil. Esto ha motivado que, con motivo de la próxima visita a Uruguay del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, integrantes de esta cadena se reúnan con el presidente brasileño a este respecto. ¿Qué quiero decir con esto? No va a haber faltante de alimento, es probable, pero no es pensable que falte el alimento. Sí va a haber en menor cantidad y peor calidad. ¿Qué significa esto en un régimen de oferta y demanda? Bueno, un encarecimiento de los alimentos a la población, lo cual, por cierto, no significa una mayor renta apropiada por parte de los productores, muchos de los cuales, varios cientos, quizá miles, queden fuera de circuito y deban abandonar sus tierras. Muy grave en todo caso eso que usted nos está diciendo en general para todo el país. Muchísimas gracias por ello, Ignacio. Buenas noches. Un placer, un saludo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.